e ir ajustando el rumbo. Volvamos ahora al ámbito de las ciencias sociales o de las ciencias relacionadas con la gestión de proyectos, que es en donde estamos, y vamos a tener una definición de feedback en el ámbito de las relaciones interpersonales. Primero decir que es una información relacionada con el desempeño, que se devuelve a quien realiza el desempeño y el objetivo es producir un cambio. Esta información es una comunicación de influencia. ¿Qué significa que sea una comunicación de influencia? Significa que la persona que va a recibir el feedback debería poder pensar, debería poder sentir y finalmente poder actuar en relación al feedback. Es decir, lo que estamos tratando con el feedback es de introducir alguna modificación en el comportamiento de otra persona. Pero además de ello, el propósito es también construir confianza. Es decir, que sin confianza el feedback no tendría eficacia. Quien da feedback requiere tener algún grado de autoridad informal sobre la persona que lo recibe, más allá de la autoridad formal que tenga en el ámbito del proyecto. Cuando hablamos de autoridad informal nos referimos a la confianza y la credibilidad que se deposita sobre nosotros, ¿sí? Entonces, el feedback no debería afectar, no debería disminuir, no debería reducir la autoridad informal de quien da feedback. Esta es una clave muy importante, el de tener autoridad informal para que el feedback sea aceptado. También tenemos que entender que el feedback no viene de un solo actor. Una persona puede recibir feedback desde varios actores. De hecho, en el trabajo de proyectos se recibe feedback tanto del equipo interno como de actores que pueden ser beneficiarios o proveedores o clientes. Hay también un caso que tiene que ver con darse feedback a sí mismo. Esto que yo he señalado aquí en esta diapositiva como el auto-input. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo podría, de alguna manera, darme a mí mismo información sobre los resultados de mi acción, ¿sí? Esto es muy valioso, básicamente porque si yo me puedo dar autofeedback o auto-input, este input va a tener mayor grado de aceptación que el que viene de otra persona. Entonces vamos a ver de qué manera podemos aprovecharnos de que las personas se den feedback a sí mismas. Ustedes habrán visto en la invitación a este webinar que yo mencionaba la importancia del tema. ¿Por qué es importante atender la manera de dar y recibir feedback? Bueno, tenemos muchas razones. Yo aquí he esbozado algunas. Para empezar, que el 70% de lo que se aprende en un puesto de trabajo, de lo que se aprende, se lo hace en el puesto de trabajo, en la propia acción. Esto significa que el feedback que se da en el ámbito del trabajo es un elemento que tiene una gran importancia en tanto relación con el aprendizaje. Este 70% deviene de la regla del 70-20-10, en donde el 20% de lo que se aprende viene de imitar a otras personas y el 10% restante viene de las capacitaciones. Por lo tanto, fíjense la importancia de la retroalimentación que se le da a alguien en el ámbito del trabajo. Otra de las razones es que en general muchas personas renuncian al trabajo porque no tienen feedback de su líder. El líder, recuerden que es una persona significativa para todos nosotros en las estructuras de trabajo de proyectos. Los líderes son personas criterios. Además, el feedback puede fomentar o inhibir el cambio, además de afectar la relación entre quien lo da y quien lo recibe. Es decir, que este impacto puede tener consecuencias beneficiosas o improductivas sobre la disposición a trabajar de la gente. Entonces, viendo la importancia que tiene dar y recibir feedback de una manera productiva, vamos a tratar de ver, antes de conocer los criterios y las cualidades de un feedback productivo, ¿qué no es feedback?
Bueno, en principio, los comentarios vagos e inespecíficos no lo son. Si el feedback es, por definición, una información que sirve para poder lograr un cambio o una corrección, esa información va a ser efectiva en la medida en que sea lo más específica posible. Aquí yo estoy detallando algunos ejemplos. Fíjense, su informe está dentro de lo que se esperaba. No hay, digamos, una definición de aquello que se espera. O en el segundo ejemplo que dice su actitud frente al secretario no es del todo acertada. Tendríamos que ver a qué se le llama estar acertado en términos de una actitud, ¿sí? Son comentarios vagos. Tampoco el feedback es una crítica o un elogio. Esto es importante destacarlo porque uno de los principales errores en que caemos es en criticar o elogiar a los otros. De hecho, hemos nacido en un mundo en donde hemos sido juzgados desde pequeños, tanto en nuestras casas como en la institución escolar, cuando hemos ido a la institución escolar. Por lo tanto, digamos, hemos aprendido a juzgar con los otros y trasladamos esta tendencia espontánea a juzgar al feedback. Bueno, nada de ello. Ni es crítica ni es elogio. Luego veremos qué significa esto del feedback positivo y negativo. Verán que es algo mucho más específico que una simple crítica o elogio, y también veremos cómo se pueden manejar los juicios dentro de una estructura de feedback. Por último, el feedback no es un monólogo. Es decir, que quien está dispuesto a dar feedback está dispuesto también a recibirlo. Nosotros hablamos de conversación de feedback. Esto es la mejor manera de aproximarse al verdadero fenómeno. Entonces voy a dejar de rodeos y vamos a comenzar a ver las cualidades que tiene un feedback productivo antes de ver una estructura para darlo. En primer lugar, y esto es clave, es que el feedback debe ser descriptivo. En las diapositivas que vamos a ver, yo he resaltado parte de las estructuras, de las expresiones que les estoy mostrando para que podamos comprender de qué se trata. Descriptivo significa que refiere una observación que puede ser vista por muchas personas, ¿sí? Aquello que es descriptivo puede ser visto por varios. Esto en oposición a un juicio. Un juicio es algo que vive en la cabeza de las personas, es algo subjetivo. El patrón de referencia de un juicio es algo que está dentro de la cabeza de cada uno, ¿no? Vuelvo a repetir, es algo subjetivo. Por lo tanto, el feedback requiere de observaciones que sean comunes a varios observadores, ¿sí? Tampoco es una interpretación el feedback, ni una inferencia que yo hago o lo que me imagino que pasa, ¿sí? Esta es una cualidad compleja porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer observaciones, no nos hemos entrenado sistemáticamente para observar el desempeño de los demás. Es decir, que necesitamos adquirir la habilidad de observar el desempeño para poder dar feedback. Esto es en sí una cuestión muy importante, diría que es un factor crítico de éxito aprender a observar el desempeño de otros para poder dar un feedback productivo. Fíjense en este ejemplo, dice su informe incluye la curva de uso de recursos del proyecto y permite ver que la desviación entre lo gastado está por debajo de lo esperado. Es decir, estos son, en este relato hay elementos que pueden ser vistos por varios observadores. Quiero advertirles que he tomado algún ejemplo y lo he desarrollado a lo largo de varias diapositivas para que podamos ir enriqueciéndolo. Siempre a partir del mismo ejemplo van a ver que vamos a hablar de este ejemplo del informe donde se incluye la curva de uso de recursos del proyecto. Bien, el segundo aspecto que tiene que tener el feedback es su grado de oportunidad. La idea es que se dé en las cercanías del comportamiento del resultado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, piensen que a medida que van pasando los días, nuestra memoria va reformulando los hechos. Nosotros en sí no tenemos memoria, sino que tenemos recuerdos. Hay una diferencia entre memoria y recuerdo. El recuerdo es, digamos, el significado de los hechos, y esto se va modificando a lo largo del tiempo. Este aspecto de que tenemos recuerdos más que memoria hace que todas las técnicas basadas en observaciones
requieran de apoyo, es decir, que yo necesito tomar nota o tener las evidencias de alguna manera grabadas o colocadas en algún recurso que evite que se distorsionen por el correr del tiempo por causa de las modificaciones de mis recuerdos, ¿sí? Entonces, además de ello, es que sea oportuno para la persona que lo recibe. No podríamos hablarle a alguien de algo que pasó hace 6 meses. Es probable que no se acuerde, ¿sí? En este ejemplo dice, su informe de esta semana permite ver la desviación en lo gastado y que está por debajo de lo esperado. La tercera cualidad es que tiene que estar centrado en las necesidades del otro. Este también es un factor crítico de éxito. Cuando una persona, digamos, recibe feedback, la idea es que le sea útil. Nosotros lo que queremos es propiciar un cambio en la conducta de la persona y por lo tanto tiene que estar centrado en sus necesidades. Es decir, que hay que aprender a reconocer las necesidades de los otros. Fíjense en esta frase, dice, sé que para usted es clave manejar la finanza del proyecto, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es comunicando mi comprensión de aquello que es importante para el otro, ¿sí? Este es un factor central. Cuando nosotros demos feedback de cosas que estén lo más cercana posible a las motivaciones, a las necesidades de las personas, va a ser más fácil de ser tomado. Bien, vamos a continuar con los criterios. El cuarto dice que tenemos que focalizar en un comportamiento bajo control. Nosotros no podemos pedirle a las personas que hagan cambios de aquellas cosas sobre las cuales no pueden ejercer control, ¿sí? Es decir, que carecen de los recursos. De nada valdría darle feedback sobre algo que escapa por completo al control, ¿sí? Sería, digamos, favorecer algún grado de impotencia en la otra persona. Luego, el otro criterio es que es importante definir el impacto. Vamos a ver esto porque esto es central a la hora de dar feedback. Es clave definir cuál es el impacto del comportamiento o de los resultados que el otro obtiene, ya que el feedback intenta que el receptor haga una conexión en su cabeza entre mi propio comportamiento y los resultados que genero. Lo digo de nuevo, si hago esto, entonces obtengo lo otro. Esta conexión lógica es muy importante. Tal vez se podría pensar que es una conexión simplista, pero no. El hecho de que alguien pueda conectar las razones, digamos, en su conducta con los resultados, hace que sienta mayor control en su vida, que tiene más control en las acciones que realiza. Esto promueve un sentimiento de que uno es eficaz. Esto se denomina autoeficacia. Es decir, la creencia de que si yo hago A, entonces puedo obtener el resultado B. Es decir, es algo extremadamente importante, porque sé lo que debo hacer, si hago A, entonces B, y además veo, siento que lo puedo lograr, o sea, me siento en condiciones de hacerlo. Sigamos con los criterios. Es importante que el feedback no incluya juicios de valor sobre la persona. Las personas somos todas dignas de reconocimiento como seres humanos. Todos poseemos potenciales y capacidades diversas. Y nuestra conducta es contingente, es decir, que no estamos atrapados en una esencia que nos impide cambiar. El feedback es una comunicación de influencia que se basa en la creencia que las personas pueden lograr cambios. Si no, no tendría sentido darlo, ¿sí? Entonces, es muy importante no incluir juicios sobre la persona. Luego veremos la inclusión, si alguien lo desea, de juicios sobre los resultados, pero nunca sobre las personas. Veamos este ejemplo. Dice, su informe presupuestario tiene pendiente incluir la curva de uso de recursos. Esto me impide ver si estamos subejecutando. Estará completo a mi juicio cuando lo incluya. Fíjense que la persona que expresa este feedback está haciendo un juicio sobre el trabajo del otro, ¿sí? Sobre las condiciones, pero además lo está fundamentando. Esto es importante de diferenciar respecto del juicio sobre el otro.
Sigamos. El feedback como expresión es un mensaje afirmativo en primera persona. ¿Por qué es un mensaje en primera persona? Primero porque es una observación que uno hace. Yo necesito apoderarme de lo que yo veo. Yo no veo todo, yo no puedo ver absolutamente todo. Puede haber otras personas que pueden dar un feedback diferente. Es más, la persona que recibe feedback puede también ver cosas distintas. Por lo tanto, es importante comprender que el mensaje en primera persona del feedback me hace responsable de lo que veo y no de la verdad. Para poder reducir el grado de defensa que puede generar el feedback, el mensaje en primera persona hace que uno escuche que es la verdad del otro, o es lo que el otro ve, y no necesariamente es la única verdad. Este también es un factor crítico de éxito del feedback, poder darlo como un mensaje en primera persona, es decir, un mensaje del tipo yo observo. Fíjense en el ejemplo, observo que su informe presupuestario incluye la curva de recursos. Esto es valioso para mí. Me permitió a mí ver que estamos subejecutando, ¿sí? Esto es lo que yo veo. Y esto se relaciona además con el criterio de que el feedback es un diálogo, no es un monólogo. Entonces, si es un diálogo, un mensaje de este tipo abre la puerta a que aprendamos los dos, y no que sea un intento de control unilateral del otro. Para concluir en esta lista de cualidades que hacen a un feedback productivo, tenemos que entender que cualquier mensaje está puesto en un contexto del lenguaje no verbal. Por lo tanto, la expresión vocal y corporal es central. La idea es que el feedback deba ser dado desde una emocionalidad, desde un estado de ánimo de calma y serenidad. De nada sirve dar feedback en un momento donde esté atravesado por una emoción de enojo, ¿sí? Porque aunque intentemos no juzgar, el contexto del cual lo damos va a hacer que ese mensaje llegue de una manera distinta a quien lo recibe, ¿sí? Y haciendo honor al criterio de que es un diálogo, necesitamos verificar la comprensión de nuestro mensaje, ¿sí? Necesitamos dar el feedback habilitando al otro a poder chequear qué es lo que ha comprendido de lo que dijimos. Fíjense en este ejemplo. Beatriz, quiero darle feedback sobre su informe presupuestario. ¿Puede ahora atenderme? Estoy ahí invitando. Sí, gracias. Su informe tiene pendiente incluir la curva de uso de recursos. Esto me impide ver si estamos ejecutando. Le pido que la prepare antes del viernes y la incluya en el informe. ¿Cómo ve esto que le digo? ¿Sí? Ahí, en la última parte de la frase, yo estoy introduciendo una pregunta para hacer que se genere con la persona que lo recibe y conmigo un ida y vuelta. Bien. Vamos a hacer un resumen de cuáles son las cualidades de un feedback productivo. Un feedback productivo es aquel que permite lograr el resultado que queremos, que lo hace manteniendo y acrecentando la confianza en el otro y además en un clima positivo. Ese es el concepto de feedback productivo. Entonces, repasemos las cualidades. Debe ser descriptivo, debe ser oportuno en el tiempo, debería estar centrado en las necesidades del otro, debería focalizar en un comportamiento que esté bajo control de la persona que recibe feedback. Debemos definir cuál es el impacto de la conducta de la otra persona, tanto para nosotros como para el equipo, para la organización, para un beneficiario e incluso para la propia persona. Debemos evitar juicios de valor sobre la persona. El feedback es un mensaje afirmativo.
en primera persona, en yo. Debemos cuidar nuestra expresión vocal y corporal, debemos tratar de asociarla a la calma y a la serenidad, y finalmente es clave que verifiquemos la comprensión del mensaje por parte de quien lo recibe. Bien, vamos a continuar. Yo he dicho que era importante evitar los juicios sobre la persona de quien recibe feedback. Pero también tenemos que entender que los seres humanos somos los únicos animales que juzgamos. Es decir, que no podemos parar de juzgar. Por lo tanto, tal vez una estructura de feedback suene para algunos de nosotros, al principio, como algo antinatural, como algo difícil de ser incorporado. Entonces vamos a ver, en el caso de que lo requieran hacer, cómo incluir algún tipo de juicio y si este juicio puede tener algún grado de utilidad. Primero necesitamos entender cuál es la diferencia entre una descripción y un juicio. Una descripción es aquello que puede ser visto por varios observadores y todos van a poder coincidir en lo que han visto. En cambio, un juicio es una declaración subjetiva a la manera de un veredicto, ¿sí? Pero este veredicto obedece a un patrón totalmente subjetivo nuestro. Vive en quien dice los juicios. Hay una frase por ahí que dice que los juicios son las ventanas al alma de las personas, ¿no? Dime cómo juzgas y yo te diré quién eres. Bien, no vamos a entrar a ampliar esto porque no es el objetivo de este webinar, pero la idea es poder comprender la diferencia entre observaciones o descripciones y juicios. Por ejemplo, su informe no contiene la curva de uso de recursos. Es algo que puede ser observado por varias personas, incluso por quien realizó el informe. Decir que su informe está incompleto es un juicio, ¿sí? Tendríamos que ver a qué se le llama completo en la cabeza de quien emite este juicio. La clave de un uso más eficaz de juicios es separarlos de las observaciones. Esta es la clave. Es decir, que la idea es fundamentar un juicio con observaciones y separar en el discurso el juicio de la fundamentación, siempre evitando de hacerlo sobre la persona. Por ejemplo, su informe no contiene la curva de uso de recursos y a mi juicio está incompleto, ¿sí? Aquí vemos que hay una fundamentación de por qué se dice que está incompleto. Veremos ahora en una estructura la utilidad o no que tiene de introducir juicios. Bien, otro aspecto importante, que lo dije al principio, es que la mayoría de nosotros piensa en términos de feedback positivo y negativo, ¿sí? Y solemos asociarlo a lo que es críticas, elogios. Bien, nada más equivocado. Cuando hablamos de feedback, tenemos que comprender dos conceptos que vienen de la psicología del conductismo, que son el de refuerzo y el de castigo. Imagino que muchos de ustedes conocen esta frase de premios y castigos. Bien, entonces, ¿qué es un refuerzo? Un refuerzo es un estímulo que aumenta la probabilidad de que un comportamiento vuelva a producirse. Es decir, que de alguna manera ese estímulo beneficia a la persona o remueve algún obstáculo. La idea es que el feedback opere como un refuerzo, nunca como un castigo. ¿Por qué? Porque el castigo en sí disminuye la probabilidad de un comportamiento, pero suele generar un problema con la confianza o con la autoridad informal de quien lo da. Los castigos son estímulos aversivos, es decir, que provocan en la persona una sensación de que algo debe ser evitado, porque si no, va a ser castigada. Y acá estamos apelando en sí al razonamiento de las personas y al compromiso. Estamos tratando de reforzar aspectos y estamos tratando de reforzar su autonomía. Por último, necesitamos incluir en esta lista el silencio. No siempre se da feedback de manera oportuna, sino que muchas veces
muchos líderes callan la boca. ¿Cuál es el efecto que en general provoca el silencio? En general genera sentimientos de confusión, la persona a la cual no se le dice nada no sabe cómo entender las cuestiones, va a tratar de buscar información para comprender qué fue lo que hizo, por lo tanto tiende a reducir el desempeño. Es decir, que el silencio en sí es una estrategia que reduce la probabilidad de los comportamientos. No obstante, nosotros no recomendamos utilizar el silencio como estrategia de feedback. Bien, ya hemos dicho que el feedback es algo descriptivo, por lo tanto es necesario prepararse para darlo. Es decir, que hay que aprender a observar, hay que aprender a obtener información directa, viendo el comportamiento del otro, ya sea aquello que hace, de qué manera lo hace, o de obtener información indirecta del desempeño, como por ejemplo los resultados, que podrían ser indicadores como reducción de gastos, logro de un acuerdo en una negociación, o una información indirecta son también los productos realizados, como por ejemplo informes, contratos, ¿sí? Y también podríamos utilizar con algún grado de juicio crítico o cautela las observaciones que hagan otras personas. Para prepararse y dar un feedback productivo es también necesario reconocer qué es lo importante para la persona y qué está bajo su control. Es decir, el feedback va a ser una comunicación de influencia en tanto personalicemos. La idea no es dar el mismo feedback a todos, sino que sea algo específico para cada persona. Bien, veamos ahora una estructura sobre cómo dar feedback para que ustedes puedan realizar una pequeña tarea de aplicación. Les voy a presentar una estructura que tiene un mnemónico llamado EEC al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que en la estructura de dar feedback se requiere incorporar 4 elementos. El primero es brindar ejemplos, es decir, observaciones y descripciones de los comportamientos y de los resultados. El segundo elemento es incluir el efecto que tiene esos comportamientos o esos resultados. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el impacto para el equipo de proyecto, para los actores, para la organización, para el líder y además para la propia persona que lo ha hecho? El tercer paso es verificar qué es lo que la persona entiende. Aquí es central no pasar al cuarto antes de poder verificar la comprensión. Es decir, que aquí es clave abrir una pregunta, abrirse a lo que el otro entiende y poder hacer una clarificación de acuerdo a lo que la otra persona ha escuchado. El último paso significa definir acciones de cambio o de continuación. Hablamos de cambio cuando hay que hacer algo distinto y hablamos de continuar cuando hay que sostener, consolidar una conducta. Es decir, que la idea es poder reforzar lo exitoso y poder superar lo improductivo. Cuando hablamos del feedback como una comunicación de influencia, la idea es que el feedback sirva para que la persona que lo recibe supere consecuencias improductivas y que además refuerce comportamientos exitosos, ¿sí? Entonces, la clave es hacer que la propia persona pueda definir cuáles son las acciones para superar consecuencias y cuáles pueden ser acciones que le permitan reforzar los comportamientos. Entonces, la idea sería preguntarle primero al otro, ¿qué harías para lograr tal cosa? Es decir, que antes de sugerir de nuestra parte cualquier acción, debemos primero involucrarlo, debemos activarlo, debemos favorecer lo que hemos llamado el auto-input o el auto-feedback. Es decir, esto es clave, que las personas puedan pensar de qué manera pueden superar efectos negativos y reforzar comportamientos exitosos. Luego de esa parte, podemos luego sugerir nosotros acciones a realizar. Habitualmente es importante que haya por lo menos 2 acciones. Este criterio de sugerir acciones que sean eficaces
es lo que se da en llamar en la literatura de la psicología organizacional el feed forward de Marshall Goldsmith. Para quienes quieran ampliar sobre este tema, conocer el efecto que tiene dar sugerencias. Bien, veamos un ejemplo de la estructura. Primer paso, describir la conducta del otro. Su informe presupuestario contiene la curva de usos de recursos y permite ver que los gastos están por debajo de la curva esperada. Efecto, por lo tanto nos invita a decidir sobre el cronograma de las obras, ya que juzgo que estamos subejecutando. Comprensión, ¿cómo escucha esto que le digo? Cuarto paso, entonces, ¿qué primera acción quiere tomar para solucionarlo? Fíjense que el paso de comprensión es central antes de avanzar a las acciones de cambio o de continuidad. Veamos dos ejemplos más. Beatriz, entiendo que para usted es importante mantener el control del flujo financiero del proyecto. Observen que en las letras que están resaltadas en rojo, yo estoy marcando aspectos de las cualidades que mencioné antes. Por ejemplo, conocer las necesidades del otro. El feedback continúa de este modo. Su informe presupuestario de esta semana contiene la curva de uso de recursos. Veo que los gastos están por debajo del esperado. ¿Es esto así? Aquí hay un primer chequeo. Luego dice, entonces esto nos impacta en nuestra relación con el banco. ¿Cómo lo ve usted? Vuelve a involucrarlo. Le pido que me diga, ¿qué dos acciones piensa realizar primero? Le sugiero que involucre al jefe de infraestructura. ¿Qué le parece? Observen que es un diálogo, no es un monólogo. El diálogo trata de reducir la posible resistencia que puede haber en la persona que está escuchando el feedback. En el ejemplo B vemos un ejemplo incorrecto. Beatriz, me parece que para usted el manejo financiero debería ser clave. Aquí hay un sermón. Veo su informe presupuestario y estamos mal. Aquí se introduce un juicio bastante ambiguo, no se sabe bien a qué se le llama estar mal. No podemos seguir así. Por favor, llame ya mismo al jefe de infraestructuras y les diré lo que vamos a hacer. Obviamente ven que no lo está involucrando en generar autofeedback, por lo cual la persona que recibe el feedback, aquí el personaje llamado Beatriz, no se va a involucrar en la promoción de su propio cambio. Bien, quiero invitarlos a que realicen la aplicación de un caso propio. Para los que han visto la invitación al webinar y que han podido observar el desempeño de algún actor del proyecto a quien quieran darle feedback, ya lo deben de tener en mente. Quienes no lo han hecho, los invito igualmente a pensar en una persona del ámbito de sus proyectos a quien les gustaría darle feedback. Traten de recuperar de sus recuerdos cómo es el desempeño de esa persona y cuáles son los resultados que obtiene a partir de esas acciones. Les pido que por favor escriban la estructura de feedback que les he presentado. No la vamos a compartir en el escritorio para poder hacer más ágil y más rápido, pero sí voy a habilitar a por lo menos una o dos personas a que nos cuenten verbalmente, voy a habilitar el micrófono, a que lo puedan hacer. Entonces les voy a proponer que se tomen 3 minutos para poder redactar una estructura de feedback, utilizando los 4 pasos. Es decir, que puedan dar 1 o 2 ejemplos de lo que observan en el otro, que lo describan, luego cuáles son los efectos de esa conducta, luego que coloquen alguna pregunta que invite a la comprensión del otro y por último alguna pregunta para que el otro piense cómo cambiar o alguna sugerencia que ustedes tengan para hacerlo. Así que los invito a que comencemos ahora con la experiencia y que se tomen 3 minutos para hacerlo. Vamos.
aquellas personas que ya tengan elaborado la estructura de feedback siguiendo esta lógica, que por favor presionen el icono de levantar la mano y elegiré alguna para que nos comparta el primer ejemplo. Bien, aquí he visto que hay una mano levantada en la persona que está identificado como Franny14. Quería invitarla a que abra su micrófono, se presente y nos diga si quiere compartir el ejemplo. Bueno, si alguien lo quiere hacer sin necesidad de apretar el icono de Raise Hand, puede habilitar su micrófono y le vamos a ceder la palabra, así lo podemos escuchar. Bien, aquí Percy nos ha enviado por chat un ejemplo. Muchas gracias, Percy. ¿Usted quiere abrir su micrófono? Bueno, imagino que Percy nos está escuchando y tal vez no pueda ahora abrir su micrófono. Quería simplemente escucharlo y, bueno, saber de dónde nos habla. Bien, vamos a leer el ejemplo que nos ha dado Percy. Le agradezco mucho que lo haya enviado por chat. Dice, el ejemplo: el avance físico del proyecto no refleja el avance financiero del mismo. Financiero, creo entender que algo así como... Aguárdenme un segundo porque por alguna razón las letras se han cortado. Vamos de nuevo. El avance físico del proyecto no refleja el avance financiero del mismo. Efecto: obras con retraso en su ejecución. Comprensión: el supervisor debe coordinar con el ejecutor de la obra. Cambio: mejorar el cronograma de obra. Gracias, Percy. Lo voy a tomar como un ejemplo y lo voy a reformular si usted me lo permite. Podríamos pensar que en la estructura que les hemos propuesto, lo que Percy nos dice podría ser dicho de este modo: observo que el avance físico del proyecto no refleja el avance financiero del mismo. Lo que entiendo que esto está ocurriendo es que las obras están teniendo retraso en su ejecución. Entonces debería venir el paso de comprensión. ¿Qué se le ocurre que deberíamos hacer, o qué propone, o qué acciones propone para poder superar este retraso? Bien, entonces, una sugerencia que podemos darle es mejorar el cronograma de la obra. Y aquí hay otra que entiendo, es que el supervisor debería también ponerse en contacto con el ejecutor de obra. Lo voy a volver a decir para que quede más claro, completo. A ver, observo que el avance físico del proyecto no refleja el avance financiero del mismo. Y el impacto que esto tiene es que las obras están teniendo retraso en su ejecución. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le parece esto que le digo? Bien.
le sugiero que mejore el cronograma de la obra y que también haga que el supervisor pueda coordinar con el ejecutor de la obra. Aquí yo lo que invitaría a considerar en el punto de cambio que dice mejorar el cronograma de obra sería hacerlo aún más específico. Tendría que preguntarle a Percy qué es lo que él entiende por mejorar el cronograma de obra. Pero desde ya es muy útil lo que nos ha compartido Percy y entender que deberíamos ser suficientemente específicos en nuestras sugerencias. Bien, no veo otras manos levantadas, estoy tratando de ver si hay alguien más. Aquí hay otro. José, tenemos sí. había levantado la mano Vladimir, pero ahora la ha ocultado. No sé si Vladimir quería comentar algo. Sí, la ha levantado otra vez. Vladimir, bien. Ahora mismo activo el micrófono. Hola Vladimir, buenas tardes o buenos días, no sé dónde estás. José te habla, ¿me escuchas? Vladimir, te digo crear. Puedes hacerlo a través de la voz también si quieres. Tengo aquí un ejemplo de Gabriel Giro. Quería invitarlo a Gabriel, que me lo ha enviado por chat, para tomar un segundo ejemplo. ¿Tú puedes abrir el micrófono, Gabriel? Ahí intenté abrirlo, no sé si se escucha. Sí, Gabriel. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Entré un poco tarde. ¿De dónde es usted, Gabriel? De Argentina. Bien. ¿Nos gustaría contar un poco cómo ha armado esta estructura del ejemplo? Bueno, es un ejemplo relativamente simple, que lo armé un poco tomando como base la sugerencia que ustedes han planteado, que usted ha planteado, y tomando experiencias pasadas en mi trabajo anterior, donde tuve que lidiar con proyectos, pero eran proyectos de lanzamiento de productos en una empresa metalúrgica, digamos, automotriz. Nos gustaría, ¿lo quiere leer usted, lo que ha elaborado? Bueno, acá estamos ante una situación donde hay un resultado de unos primeros ensayos en un lanzamiento. Entonces lo que le estamos diciendo al responsable de este proceso, el señor Eduardo, que leyendo el informe se desprende de él que no hemos alcanzado el resultado de calidad requerido. Le preguntamos si esto es correcto, a ver cuál es su impresión, y después seguimos aclarando que si esto es así, si él confirma que esto es así, juzgamos que estamos poniendo en peligro, o creemos que estamos poniendo en peligro la aprobación de la primera serie. Y nuevamente le pedimos su impresión al respecto. Le pedimos su opinión sobre qué deberíamos hacer para revertir esta situación. Siguiendo esto, le sugerimos que sería útil convocar a los responsables de los departamentos XX, que serían las personas indicadas para analizar en conjunto los pasos a seguir. Muchas gracias, Gabriel. Sí, acuerdo con la estructura que usted ha armado. Mi invitación sería que usted por ahí considere en la primera parte, donde usted da el ejemplo, dice, leyendo su informe se desprende que no hemos alcanzado. El se desprende sería una inferencia. La idea sería tratar de utilizar datos lo más específicamente aclarados o más específicos y concretos posibles, ¿sí? Y cuando habla de calidad requerida, eso es también de alguna manera un juicio que debería de ser reemplazado por una especificación concreta. De la misma manera, el impacto que usted dice debería ser pone en peligro la aprobación, o usted podría decirle juzgo que pone en peligro la aprobación, ¿sí? Así que bueno, le agradezco mucho que haya compartido este ejemplo con nosotros. Gracias, Gabriel. Y aquí tengo alguno más. Voy a tomar un último ejemplo antes de pasar a cómo recibir feedback.
Aquí hay uno de David. David, ¿usted me escucha? ¿Puede hablar por el micrófono? Sí, lo invito a que se conecte. No sé si de pronto el ruido de fondo afecta un poco la comunicación. Tengo un dispositivo que suena bastante fuerte. David, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Lo escuchamos. Usted nos querría relatar usted mismo lo que ha escrito en el chat. Bien, perfecto. Yo lo que trato es de poner un ejemplo de mi día a día, ¿cierto? Uno de los indicadores que más o menos miden es el de estancia hospitalaria, y este indicador es un insumo importante para el seguimiento de la gestión y ver cómo va la ejecución de los costos. Es frecuente pues que en el informe el resultado del indicador no concuerde con el matricial. Entonces lo que traté fue hacer un feedback dado por mi jefe de una manera adecuada. No sé si de pronto cumpla con los requisitos o con la matriz que nos planteabas. Está ajustada a la idea y al corazón de la estructura. ¿Usted la quiere leer directamente en lugar de que lo haga yo? Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Entonces, pues usé mi mismo nombre, ¿cierto? Como parte del ejercicio. Dice: David, veo que el indicador de estancia hospitalaria es un insumo importante para el seguimiento de la gestión y el costo. Veo que en el informe el resultado del indicador no concuerda con el matricial. El efecto entonces sería: el indicador de estancia desviado impacta de manera directa en el costo hospitalario. ¿Qué propuestas tiene para disminuirlo? Una recomendación pues que sería certera es hablar con la dirección de la clínica. En la comprensión, ¿qué propuestas tiene para cerrar esta brecha? Una recomendación entonces era hablar con la dirección de la clínica, y en los cambios sería plantear acciones para promover el alta temprana y la aplicación de guías y protocolos de manejo para los pacientes. Bien, David, muchas gracias. Yo quisiera simplemente invitarlo a que en la fase de comprensión usted habilite, digamos, a la persona que recibe feedback a que diga cómo está escuchando esto que le digo, cómo entiende esto que le digo. Ese sería el paso de comprensión, es habilitar al otro con una pregunta a que primero nos manifieste qué es lo que entendió de nuestra primera parte del feedback. Perfecto, lo tendré en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿De dónde nos habla, David? De Colombia. Muchas gracias, David, por haber compartido. Bien, vamos a avanzar a la última parte del webinar, que tiene que ver con recibir feedback, que es una habilidad tan importante como la de darlo. ¿Por qué es importante poder habilitar el ida y vuelta? Básicamente porque el feedback tiene un efecto emocional que ha sido comprobado, que está estudiado, es decir, que hay una reacción emocional frente al feedback, y que esta reacción emocional tiene que ver luego con la actitud de la persona hacia el trabajo y con la predisposición a realizar determinados comportamientos. Los sentimientos que puede tener una persona al recibir feedback pueden ser tanto desagradables, por ejemplo, enojo, puede sentir confusión, esto dependerá de la forma en que se lo da, o puede ser un sentimiento placentero, de regocijo, o incluso de un desafío que la persona acepta. Lo peor que nos podría pasar es que haya una reacción defensiva. Fíjense que una cosa es la reacción emocional y la otra es la reacción defensiva. La reacción defensiva tiene que ver cuando la persona rechaza el feedback que le damos. Esto hace que su desempeño no mejore, al contrario, seguramente se puede ver vista comprometida la relación con esta persona. ¿Cuáles son los efectos negativos de una reacción defensiva por parte de la persona que recibe feedback? Bueno, primero su compromiso con el trabajo, el compromiso emocional que tiene con el trabajo. Esto se va a manifestar en que va a reducir los aportes, o podría hacerlo, incluso en el peor de los casos, la intención de renunciar o al menos de cambiar de posición dentro de la institución. La pregunta es, ¿por qué se genera una reacción defensiva? Básicamente porque lo que nosotros le estamos diciendo a través del feedback está alejado de la imagen que la propia persona tiene de sí misma. Este aspecto es algo que no va a ser sencillo de ser manejado. Para poder reducir este efecto de reacción defensiva es que necesitamos
cuidar la forma. Necesitamos hacer observaciones que sean comprobables, necesitamos conocer cuáles son las necesidades de las personas y evitar los juicios de valor sobre ellas, fundamentales, para poder disminuir la reacción defensiva. Otro aspecto que podemos manejar del feedback es poder combinar más de uno. Existen dos maneras de hacerlo que son las más comunes. La primera técnica es el llamado feedback sandwich. Allí lo que hacemos es armamos nuestro feedback de tal manera que contenga primero un refuerzo, luego un pedido de cambio y por último un refuerzo. La segunda estrategia se denomina positividad y está basada en los estudios recientes del psicólogo chileno Marcial Losada. Estas investigaciones dicen que el feedback de refuerzo debería estar en una proporción de 3:1 con el feedback de cambio. Vamos a ver un ejemplo de cómo se combina feedback utilizando el modelo de sándwich. Veamos. Beatriz, observo que su informe contiene la curva de uso de recursos del proyecto junto al cronograma. Veo que nuestros gastos están por debajo de la esperada. ¿Es esto así? Entiendo que el informe nos ayuda a tener que decidir cómo vamos a manejar el cronograma de obras de aquí en adelante. Fíjense que las dos primeras partes configuran el ejemplo y el impacto o efecto. Luego viene la cuestión de cómo manejar el refuerzo y el pedido de cambio. Le pido que mantenga este tipo de informe ya que nos permite un monitoreo más preciso de la ejecución. Por otro lado le pregunto, ¿cuáles sugiere que sean nuestras próximas 2 acciones para corregir esta cuestión? Para finalizar le pido que mantenga este ritmo de reuniones de seguimiento, hasta tanto podemos resolver la subejecución. Son valiosas para el equipo. Fíjense que en la última parte de la estructura del feedback estamos haciendo un sándwich en donde aquel aspecto que va a implicar que la persona se sienta desafiada está rodeada de 2 aspectos amortiguadores que refuerzan el sostenimiento de conductas exitosas. ¿Cómo es una forma productiva de recibir feedback? Ya para ir finalizando nuestro webinar. Aquí también hay una estructura que utiliza una frase que es un mnemónico. La frase es ECD. Esta frase corresponde a 3 pasos, que son escuchar con atención, tratar de silenciar el diálogo interno. Es fundamental que a la hora de escuchar el feedback podamos alejar de nuestra mente esta cuestión de que estamos pensando al mismo tiempo. Esto nos predispone habitualmente a una reacción defensiva, porque estamos esperando que la persona que da feedback haga silencio para poder asaltarlo con nuestros prejuicios o con nuestra defensa. El segundo paso es siempre clarificar lo que hemos escuchado, es decir, tratar de comprender qué es lo que la persona que nos dio feedback quiere decirnos, aunque hagamos un chequeo de cosas que tal vez sean compartidos con el otro. Nunca está de más clarificarlo. Para eso, lo que podemos hacer es hacerle preguntas para poder profundizar en lo que el otro nos dice. Hacer una reformulación o un pequeño resumen de lo que yo entendí. Tratar de sentir cómo me impactó y de poder nombrar, aunque sea en nuestra cabeza, cuál es la emoción que tenemos en ese momento. Piensen de que si logramos conectarnos con nuestras emociones, saber qué nos pasa, vamos a tener menos chances de entrar en un arranque o en una reacción defensiva emocional donde vamos a dejar de razonar porque lo vamos a hacer emocionalmente y vamos a atacar a la otra persona. Por lo tanto, es clave que podamos conectarnos y sentir qué nos pasa, poder nombrar qué nos está pasando. El último paso es decidir qué voy a hacer con lo que escuché. Aquí yo tomo una decisión de cómo yo quiero ser frente al otro. Decidir qué hacer implica que en la relación con el otro yo me voy a presentar de determinada manera. Es decir, que yo puedo callarme la boca, con lo cual en la relación soy alguien que funciona de manera pasiva, ¿sí? O podría reaccionar atacando al otro, con lo cual en la relación con el otro me transforma en una persona un tanto irascible, ¿sí? La idea
no es hacer ni una cosa ni la otra, ni ser agresivos ni ser pasivos. El objetivo es afirmarnos, compartiendo qué es lo que hemos sentido, compartiendo cuáles son nuestras necesidades frente al feedback del otro, construir confianza con la otra parte y tratar de lograr un compromiso con el otro a partir del feedback. Veamos un ejemplo. Aquí vemos una estructura de la respuesta afirmativa frente a un feedback. En la primera parte van a ver que está la expresión de la persona que nos da feedback a nosotros. Su informe presupuestario no incluyó la curva de uso de recursos y me impidió saber si estamos subejecutando o no, lo cual podría impactar negativamente en el trabajo conjunto con el banco. Primer paso, clarificar lo que la persona nos dice. A ver si entiendo, usted necesitaba ver la curva de uso de recursos para evaluar la subejecución. ¿Qué otra información necesitaba? Último paso, decidir. Ahora que lo escucho, comprendo qué tipo de información lo ayuda. Para mí es importante que acordemos el tipo de informe que necesita. Le propongo incluir esa curva en un nuevo informe que haré para mañana. ¿Qué le parece? Fíjense que los pasos de clarificación y de decisión están combinados. Es decir, que una vez que clarificamos las necesidades del otro, ahí podemos atar un acuerdo, podemos manifestar lo que es importante para nosotros para continuar actuando. Bien, vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy, invitándolos a que hagan una pequeña aplicación de la técnica de cómo recibir feedback. Yo ahora voy a mostrar una frase que es ficticia y que supondría que un coordinador de una unidad de proyectos les está dando feedback a ustedes. Lo que los invito a que hagan es, traten de registrar cuál es el impacto al leer la frase, qué es lo que sienten. Traten de elaborar como mucho, como máximo, 2 preguntas que le harían para clarificar lo que el otro me dice. Y luego traten de elaborar una pequeña respuesta donde afirman lo que ustedes quieren para poder pedirle u ofrecerle algo. Repasamos. Registren el impacto, elaboren por lo menos 1 o 2 preguntas para clarificar lo que el otro dice y luego afirmen qué es lo que ustedes necesitan pidiéndole u ofreciéndole algo a esta persona. ¿Se animan a hacerlo? Vamos a presentar la frase, les voy a pedir que se tomen unos minutos y luego habilitaré un solo ejemplo del compartir sobre cómo recibir feedback. Van a ver que debajo de la frase están los pasos que le pido que clarifiquen. Ahí vamos. Invito entonces a aquellas personas que quieran compartir la estructura de cómo recibir el feedback, que abran el micrófono y que pidan la palabra.
Estuvo aquí, al lado. Ya no sé. ¿Y quién habla? ¿Lo escuchamos? ¿Hay alguien que quiere compartir su estructura de cómo recibir el feedback? ¿Qué le preguntarían a este coordinador de unidad ejecutora? ¿De qué manera afirmarían alguna necesidad? ¿De qué manera buscarían un compromiso con esta persona que les da feedback? Invito a que abra el micrófono. Hola. Sí. Sí, acá habla Gabriel. Sí, Gabriel, lo escucho. Bueno, yo tendría dos partes en la apreciación, o la primera haría aceptaría correctamente que si puede, sería que considero que puede ser útil, o que si, aceptando que si la persona necesita la información de riesgo, puede ser algo útil al informe y le daría mayor riqueza al mismo, que eso no hay ningún inconveniente en agregarlo. El segundo punto de la forma, suena un poco confuso cómo vamos a pasar o qué nivel de detalle quiere para la planilla en PowerPoint, y que para evitar tener otro informe, digamos, negativo, otro informe que no logre los objetivos, yo pediría algún detalle o alguna ampliación sobre cuál es el nivel de profundidad con que quiere la planilla PowerPoint o con que necesita la planilla PowerPoint. Bien, si usted me permite, Gabriel, usted diría algo como esto. A ver, entiendo y estoy de acuerdo con usted en que es importante que hagamos o que incluyamos el análisis de riesgo. Por otro lado, quisiera preguntarle cuál es el nivel de detalle que quiere que incluya en la planilla PowerPoint. Algo así. Bien, ¿y le ofrecería o le pediría algo? Bueno, le ofrecería reformular el informe a un plazo acordado, de acuerdo a la complejidad, el día siguiente o un tiempo prudencial, reformular el informe con las pautas que esta persona nos dé. Bien, bien, perfecto, claro, para que digamos la comunicación siga, digamos, un ida y vuelta y se pueda dar un compromiso luego del feedback. Correcto. Bien, muchas gracias, Gabriel, ¿eh? Bien, acá estoy viendo alguna pregunta, ya estamos pasados con el tiempo. Bien, a ver, quisiera habilitar el espacio de preguntas. Veo que hay muchas, están enviando algunos mensajes de chat. Lamento que hayamos tenido, esta es la primera vez que lo damos, una extensión superior a la esperada, pero quisiera que abramos a un espacio directamente de preguntas y que alguien pueda compartir. Así que invito, Vladimir, usted puede abrir su micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, me confundí de ejemplo. Redacté un ejemplo parecido, no leí la última parte. Bien, usted redactó un ejemplo para la manera de recibir feedback. Exacto. Exacto. Bien. ¿Usted le gustaría, para aprovechar estos últimos minutos,
contar cómo fue la estructura que armó? Bueno, claro. Bueno, supongo que Juan me tenía que entregar un expediente, un presupuesto completo de un expediente. Sin embargo, me entregó sin el sustento de metrados. Bueno, luego, sin ese detalle no podríamos entregar el expediente técnico. Entonces, además que también lo requiere en formato digital. Eso es lo que le respondo a Juan. Entonces el compromiso es que en 1 hora y personalmente tendría que entregarle en la oficina de Juan. Bien, es decir, que esta sería la manera en que usted le daría una respuesta. Exacto. Bien, bien. Bueno, le agradezco, Vladimir. Muchas gracias por compartir, Gracias a usted. Quería invitar a Luz, que ha hecho algunas preguntas, si quiere conectarse, Luz. José, Luz dice que no tiene micrófono para poder hablar. Bien, vamos a habilitar a quien tenga micrófono, que esté funcionando, que quiera hacer alguna pregunta sobre los conceptos que hemos visto. Luz preguntaba a José si podría aclarar la parte de afirmarse. ¿Se refiere a que se sustente la forma en que hacemos nuestro trabajo o que hemos entendido lo solicitado? Bien, voy a volver a esa parte. ¿Qué significa afirmarse? Afirmarse significa poder compartir con el otro cuáles son las necesidades que yo tengo que atender. Es decir, si alguien me da feedback es porque quiere hacer una modificación en mi conducta. Las necesidades sería decirle aquello que para mí es valioso, aquello que para mí es importante, aquello que frente al feedback que el otro me da, yo considero que es valioso también. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Giro, que nos dio un ejemplo que él armó, él concordaba con el análisis de riesgo, o sea que para él es también una necesidad importante avanzar en eso, es decir, que es una necesidad propia que comparte con quien le da feedback. Pero podría haber otras necesidades que hay que atender. Déjenme ir al ejemplo, fíjense, en la parte decidir dice, ahora que lo escucho, comprendo qué tipo de información lo ayuda. Para mí es importante que acordemos el tipo de informe que necesita. Esa frase es una frase de afirmación, es una frase donde yo le digo a quien me da feedback qué es lo importante para mí en relación al feedback que me da. Y luego viene la última parte, que es un pedido o una oferta. En este caso es una oferta donde le dice, le propongo incluir esa curva en un nuevo informe que haré para mañana. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bien, espero que esto pueda ayudar a resolver la duda de Luz. ¿Alguna otra pregunta? Sí, José. David preguntaba por el chat, ¿qué recomienda hacer cuando la retroalimentación no se hace de forma adecuada o desde un momento emotivo? ¿Cómo se puede cortar ese ciclo de forma asertiva? Bien, es muy importante la pregunta que nos hace David porque cuando estamos tomados por emociones intensas, nuestro razonamiento, que ya tiene una racionalidad limitada, la tiene aún más limitada. Comenzamos a ejecutar lo que se denomina el razonamiento emocional. Es decir, que si estamos enojados o la otra persona está enojada, razona desde el enojo. Y esto no escapa a la lógica, no va a dar argumentos lógicos, ¿sí? Por lo tanto, la idea es, de la forma más respetuosa, invitar a la otra persona a hacer ese feedback en otro momento. O decirle que en ese momento, si soy yo quien está enojado, afirmarse en mi necesidad, decirle, en este momento percibo que al escucharlo hay algo que me enoja o hay algo que me está costando poder tomar, poder aceptar lo que usted me dice. Le quiero pedir que pospongamos esto y que lo podamos hacer en otro momento. Es decir, que ahí es necesario afirmarse para tratar de cuidar el vínculo, ya sea que yo esté escuchando el feedback como que la otra persona se enoje. Es decir, yo no puedo continuar con el feedback si veo que del otro lado hay una reacción defensiva, porque la otra persona
ha comenzado a razonar emocionalmente, por lo tanto, no va a poder comprender el sentido de lo que le estoy diciendo. Es muy importante ser asertivo y respetuoso y detener el proceso si percibimos una reacción defensiva del otro lado y la otra persona no sabe salir por sí misma. Bien, entiendo que ya nos hemos excedido bastante del tiempo previsto del webinar. Quiero agradecerle especialmente a Julio el apoyo que me ha dado para poder realizar este trabajo y agradecerles a todos ustedes el interés por el curso y bueno, estoy a disposición de cualquier consulta que quieran hacerme. Entiendo que van a poder encontrarme a través del aula virtual y les mando un saludo y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, por mi parte también agradecerles a todos el haber asistido. Muchas gracias por su tiempo y como decíamos al inicio de la presentación, este webinar ha sido grabado y van a poder encontrar tanto la presentación como la grabación de este webinar dentro del PM4R Cloud en la sección capacidades. Por si en adelante os han conectado a mitad del webinar y quieren consultar toda la presentación, lo podrán hacer dentro del PM4R Cloud a partir de mañana. Muchas gracias a todos y un abrazo y próximamente os seguiremos informando de más actividades como estas.